La teoría heliocentrista, que nos enseñan en la escuela, afirma que la Tierra es una esfera que rota sobre un eje imaginario a una velocidad de 1600 km por hora sobre la línea del ecuador, y esa esfera a su vez se desplaza alrededor del Sol a una velocidad aproximada de 29 km por segundo. El Sol a su vez se desplaza alrededor del núcleo de una galaxia a una velocidad de 792.000 km por hora, y esa galaxia, la Vía Láctea, se desplaza sobre un universo que se expande a una velocidad de 71 km por segundo por cada megaparsec de distancia. Las estrellas también se están moviendo a velocidades impresionantes. Entonces, ¿cómo pueden mantener sus posiciones relativas entre una y otra, hora tras hora, día tras día? Eso es imposible desde el paradigma que nos muestra el heliocentrismo. ¿Cómo es posible ver exactamente las mismas constelaciones durante miles de años sin que éstas cambien? La teoría heliocentrista, que nos enseñan en la escuela, afirma que la Tierra es una esfera que rota sobre un eje imaginario a una velocidad de 1600 km por hora sobre la línea del ecuador, y esa esfera a su vez se desplaza alrededor del Sol a una velocidad aproximada de 29 km por segundo. El Sol a su vez se desplaza alrededor del núcleo de una galaxia a una velocidad de 792.000 km por hora, y esa galaxia, la Vía Láctea, se desplaza sobre un universo que se expande a una velocidad de 71 km por segundo por cada megaparsec de distancia. Las estrellas también se están moviendo a velocidades impresionantes. Entonces, ¿cómo pueden mantener sus posiciones relativas entre una y otra, hora tras hora, día tras día? Eso es imposible desde el paradigma que nos muestra el heliocentrismo. ¿Cómo es posible ver exactamente las mismas constelaciones durante miles de años sin que éstas cambien? Honey, when I write, get a tight flow spark with a psycho chart, playing dice, go start. Oh, who are you? Better know yourself, know your soul, gotta know your wealth. Slow your roll, get a hold, don't melt it, don't you? Than we might think right now. Este es el agujero más profundo hecho por el hombre en el mundo, y hay muchas cosas perturbadoras que encontraron mientras lo excavaban. Verás, después de excavar durante 19 años, alcanzaron una profundidad de 12 kilómetros, y es aquí cuando ciertos rumores comenzaron a esparcirse. En 1989, científicos introdujeron un micrófono a lo más profundo para registrar los sonidos del interior del planeta. En su lugar capturaron este audio. El rumor se esparció rápidamente y salió en las noticias del pueblo llamándolo el Pozo del Infierno, e incluso inspiró una película de terror. Si tanto la Tierra como su atmósfera giran a 1600 km por hora de oeste a este, ¿por qué los pilotos no necesitan una aceleración de compensación de 1000 km por hora cuando vuelan de este a oeste? Si la atmósfera de 1600 km por hora fluye constantemente hacia el este, ¿por qué los pilotos con rumbo norte-sur no tienen que establecer cursos diagonales para compensar? Si la atmósfera de 1600 km por hora fluye constantemente hacia el este, ¿cómo explica el movimiento casual pero impredecible de las nubes? Patrones de viento y formaciones climáticas en todas direcciones. Si la atmósfera se arrastra constantemente junto con la rotación de la Tierra,
¿Por qué puedo sentir la brisa más leve hacia el oeste, pero no los 1600 km por hora de la Tierra que gira hacia el este? A little bit of light, trying to find my heart. Funny when I break out a lifestyle dark. Honey when I write, get a tight flow spark. With a psycho chart, playing dice, go start. Who are you? Better know yourself. Know your soul, better know your wealth. Slow your roll, get a hold, don't melt it, don't you? Than we might think right now. A little bit of light, trying to find my heart. Funny when I break out a lifestyle dark. Honey when I write, get a tight flow spark. With a psycho chart, playing dice, go start. Who are you? Better know yourself. Know your soul, better know your wealth. Slow your roll, get a hold, don't melt it, don't you? Than we might think right now. Este es el agujero más profundo hecho por el hombre en el mundo, y hay muchas cosas perturbadoras que encontraron mientras lo excavaban. Verás, después de excavar durante 19 años, alcanzaron una profundidad de 12 kilómetros, y es aquí cuando ciertos rumores comenzaron a esparcirse. En 1989, científicos introdujeron un micrófono a lo más profundo para registrar los sonidos del interior del planeta. En su lugar capturaron este audio. El rumor se esparció rápidamente y salió en las noticias del pueblo llamándolo el Pozo del Infierno e incluso inspiró una película de terror. Si tanto la Tierra como su atmósfera giran a 1600 km por hora de oeste a este, ¿por qué los pilotos no necesitan una aceleración de compensación de 1000 km por hora cuando vuelan de este a oeste? Si la atmósfera de 1600 km por hora fluye constantemente hacia el este, ¿por qué los pilotos con rumbo norte-sur no tienen que establecer cursos diagonales para compensar? Si la atmósfera de 1600 km por hora fluye constantemente hacia el este, ¿cómo explica el movimiento casual pero impredecible de las nubes, patrones de viento y formaciones climáticas en todas direcciones? Si la atmósfera se arrastra constantemente junto con la rotación de la Tierra, ¿por qué puedo sentir la brisa más leve hacia el oeste, pero no los 1600 km por hora de la Tierra que gira hacia el este? En realidad lo que se denomina gravedad es densidad y flotabilidad sobre materia. Si la gravedad se atribuye a ser una fuerza tan grande como para mantener los océanos pegados a la superficie de una esfera que gira a una velocidad de 1670 km por hora, ¿por qué entonces no se pegan a la superficie los aviones, las mariposas o los pájaros? ¿Por qué pueden moverse libremente? No hay manera de curvar el agua y demostrar que se puede quedar adherida a la pared de un contenedor. La ciencia oficial nos hace creer que los océanos, que pesan millones de toneladas, están adheridos a una esfera, que además se mueve.
En realidad, lo que se denomina gravedad es densidad y flotabilidad sobre materia. Si la gravedad se atribuye a ser una fuerza tan grande como para mantener los océanos pegados a la superficie de una esfera que gira a una velocidad de 1670 km por hora, ¿por qué entonces no se pegan a la superficie los aviones, las mariposas o los pájaros? ¿Por qué pueden moverse libremente? No hay manera de curvar el agua y demostrar que se puede quedar adherida a la pared de un contenedor. La ciencia oficial nos hace creer que los océanos, que pesan millones de toneladas, están adheridos a una esfera, que además se mueve. A continuación vamos a conocer algunos de los argumentos de los terraplanistas. Si la Tierra mide 12.742 kilómetros de diámetro, significa que a 15 kilómetros de altura se tendría que ver la curvatura de la Tierra. En los últimos años se han enviado globos aerostáticos y cámaras de video hasta una altitud de 40 kilómetros y se sigue apreciando un horizonte totalmente recto. Si se hace la trigonometría esférica a esa altura debería verse una curvatura enorme, pero no es así. Muchas fotos que hay tomadas desde las alturas son realizadas con un tipo de lente llamado ojo de pez que curva la imagen. Por esa razón, pueden confundir al espectador. A continuación vamos a conocer algunos de los argumentos de los terraplanistas. Si la Tierra mide 12.742 kilómetros de diámetro, significa que a 15 kilómetros de altura se tendría que ver la curvatura de la Tierra. En los últimos años se han enviado globos aerostáticos y cámaras de video hasta una altitud de 40 kilómetros y se sigue apreciando un horizonte totalmente recto. Si se hace la trigonometría esférica a esa altura debería verse una curvatura enorme, pero no es así. Muchas fotos que hay tomadas desde las alturas son realizadas con un tipo de lente llamado ojo de pez que curva la imagen. Por esa razón, pueden confundir al espectador.